Marcos capítulo 10. Y vamos a leer, aunque vamos a tomar una porción del versículo 35 al 45. Ahorita solamente vamos a leer del versículo 42 al 45. Marcos 10, del versículo 42 al 45. Así que si me acompañan, vamos a leer la palabra del Señor. Llamándolos junto a él, Jesús les dijo: ustedes saben que los que son reconocidos como gobernantes de los gentiles se enseñorean de ellos y que sus grandes ejercen autoridad sobre ellos. Pero entre ustedes no es así, sino que cualquiera de ustedes que desee llegar a ser grande será su servidor, y cualquiera de ustedes que desee ser el primero será siervo de todos. Porque ni aún el Hijo del Hombre vino para ser servido, sino para servir y para dar su vida en rescate por muchos. Vamos a orar. Padre, estamos aquí delante de ti como orábamos, y estamos delante de ti pidiéndote primeramente que tú nos hables y que sea tu palabra la que nos hable el día de hoy. Señor, te pedimos que tú hagas lo que solamente tú puedes hacer, que es edificar a tu iglesia y formar a Cristo en nosotros. Padre, te pedimos y reconocemos, te necesitamos a ti. Te necesitamos a ti. Te pido que me ayudes a cómo servir a mis hermanos, aún en mi debilidad, mis limitaciones. Señor, pero tu palabra no está limitada y tu palabra es poderosa. Así que, Señor, obra el día de hoy y exalta a Cristo en medio de nosotros. Te lo pedimos en su nombre y para su gloria. Amén. 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 El sitio web de Ranker enlistó en su página web 16 personajes históricos que recibieron el nombre o título El Grande. 16 personajes históricos que recibieron el título de El Grande. Entre ellos estaba Alejandro el Grande, quien se dice que no perdió una batalla en 15 años. Ciro el Grande, quien llegó a tener durante el tiempo del Antiguo Testamento el imperio más grande conocido. Gengis Khan el Grande o el Gran Khan, quien se dice que fue responsable de matar 40 millones de personas. Hay otros nombres como Carlomagno, Catarina la Grande, Constantino el Grande, Herodes el Grande, Ramsés el Grande. Cuando el mundo busca grandeza, la busca en los que están arriba. Los poderosos, los que conquistaron reinos, los que hicieron grandes hazañas. Hazañas algunas muy buenas, pero otras terribles. Pero cuando la Biblia nos llama a buscar la grandeza, pone su foco en un lugar muy distinto. Nos dice que los últimos serán los primeros, que los que se humillan serán exaltados, que los que pierden su vida por el reino la encontrarán, que cualquiera que desee llegar a ser grande será el servidor de todos. ¿Cuál es la verdadera grandeza en el reino?
Quizás no haya un lugar donde se vea más claramente este contraste en el mundo y en el reino de Dios que en este texto que acabamos de leer de Marcos. Jesús en este texto desafía nuestro concepto de lo que es la grandeza verdadera. Establece un nuevo estándar, un nuevo principio de lo que significa ser el primero y el mayor en el reino. Hermanos, estamos llamados a buscar la grandeza según la grandeza del reino de Dios. Y esa grandeza consiste en vivir como siervos del Señor y siervos de todos. Y haciéndolo, reflejaremos a Cristo, quien siendo el mayor y más grande, como leímos ahorita, no vino para ser servido, sino para servir y para dar su vida en rescate de muchos. Así que hoy veremos otro aspecto, otro elemento del evangelio, el cual nos dice que somos siervos. Y somos siervos porque somos de Cristo. Hermanos, el servicio, al igual que el amor y la humildad, son elementos que deben de caracterizar a una comunidad del evangelio. Y el punto que quiero traer el día de hoy es este. Procuramos la piedad en nuestras vidas siendo siervos de todos. Procuramos la piedad en nuestras vidas siendo siervos de todos. Y el título del mensaje es este: ser el primero es ser el siervo de todos. Ser el primero es ser el siervo de todos. Muy bien. Para comprender mejor nuestro mensaje, debemos de conocer el contexto. ¿Qué es lo que está pasando? ¿Por qué Jesús tiene que corregir a los discípulos sobre su mal concepto que tenían acerca de la grandeza? ¿Por qué? Así que lo que vamos a hacer es que vamos a irnos unos versículos antes. Vayan al versículo 32, donde Jesús va camino a Jerusalén y anuncia por tercera vez su muerte. Son unos versículos antes. El primer punto del día de hoy es lo que impide nuestro servicio. Así que voy a leer esa porción del versículo 32 al 41. Es justo antes de nuestro texto. Y dice así: iban por el camino subiendo a Jerusalén y Jesús iba delante de ellos. Los discípulos estaban perplejos y los que lo seguían tenían miedo. Y tomando aparte de nuevo a los 12, comenzó a decirles lo que les iba a suceder. Ahora subimos a Jerusalén y el Hijo del Hombre será entregado a los principales sacerdotes y a los escribas y lo condenarán a muerte y lo entregarán a los gentiles. Se burlarán de él y lo escupirán, lo azotarán, lo matarán y 3 días después resucitará. Jacobo y Juan, los 2 hijos de Zebedeo, se acercaron a Jesús diciendo: Maestro, queremos que hagas por nosotros lo que te pidamos. ¿Qué quieren que haga por ustedes?, les preguntó. Ellos le dijeron: concédenos que en tu gloria nos sentemos uno a tu derecha y el otro a tu izquierda. Jesús les dijo: ustedes no saben lo que piden. ¿Pueden beber la copa que yo bebo o ser bautizados con el bautismo con que soy bautizado? Le respondieron: podemos. Y Jesús les dijo: la copa que yo bebo beberán y serán bautizados con el bautismo con que yo soy bautizado. Pero el sentarse a mi derecha o a mi izquierda no es mío el concederlo, sino que es para quienes ha sido preparado. Versículo 41. Al oír esto, los otros 10 discípulos comenzaron a indignarse contra Jacobo y Juan. Ese es el contexto. El pasaje empieza, Jesús va de camino a Jerusalén y los discípulos están perplejos. Y otros tienen miedo porque saben lo que les espera ahí. Y al ver esto, Jesús toma a los 12 y les anuncia por tercera vez su muerte, pero también su resurrección.
No sabemos exactamente si lo que vino a continuación fue inmediato de que Jesús les dijo eso o pasó un tiempo. Pero después de que Jesús anuncia su muerte, 2 de sus discípulos se acercan para hacerle una petición muy importante a Jesús. Creyeron que era el momento oportuno para buscar un lugar de honor en ese reino. Jesús ya va a Jerusalén, ya viene el reino. Vamos a buscar un lugar de honor. Jesús anuncia su muerte, pero Juan y Jacobo estaban más preocupados por quién tomaría el lugar de honor en el reino. Uno a su derecha y el otro a su izquierda. Ahora, lo interesante de esto es que Jesús no los reprende por desear eso, sino que les hace una pregunta y les dice, una pregunta que revela que Juan y Jacobo no tenían idea de lo que estaban pidiendo. No entendían que el camino de Jesús no involucra privilegios, reputación, seguridad, material, buen nombre, autopromoción. Esto involucra negarse a sí mismo, humillarse a sí mismo. El sufrir por el bien de otros involucra sacrificio. Jesús les recuerda que una petición por la gloria es una petición por el sufrimiento. Si ellos estaban siguiendo a Jesús, quien iba al Calvario, ellos tenían que tomar su cruz y seguirlo. Jesús les dice si van a beber, si son capaces de beber la copa que él bebería. Y Jesús no nos explica qué es esa copa. En el Antiguo Testamento la copa pudiera significar sufrimiento o el juicio de Dios. Pero probablemente era una referencia a Getsemaní, a la copa de Getsemaní. Y la copa que Jesús dijo, aparta de mí esta copa, pero no se haga mi voluntad, sino la tuya. Y aunque ellos con mucha confianza están diciendo, sí podemos beber eso, cuando llegó Getsemaní, Jesús quedó solo. Cuando llegó el sufrimiento, Jesús quedó solo. Y solamente él dijo, hágase tu voluntad y no la mía. Hermanos, la verdad de las cosas es que muchas veces olvidamos que el llamado a la grandeza que hace Jesús es un llamado a morir a uno mismo. Pensamos que se trata de nuestro propio reino. Y fíjense, van a poner aquí un texto, un poema que alguien escribió, de hecho, escribiendo de esta porción de la que acabamos de leer. Miren lo que puso este poeta. Yo soy como Juan y Jacobo. Señor, yo evalúo a los demás en términos de lo que ellos pueden hacer por mí y cómo ellos pueden avanzar mis programas, alimentar mi ego, satisfacer mis necesidades y darme ventaja estratégica. Yo me aprovecho de las personas, aparentemente para tu gloria, pero en realidad es para mi gloria. Señor, vengo a ti a obtener una posición ventajosa y a obtener favores especiales, tu guía para mis propósitos, tu poder para mis proyectos, tu aprobación para mis ambiciones, tu cheque en blanco para lo que yo quiera. Yo soy como Juan y Jacobo. Hermanos, la verdad de las cosas es que muchas veces nosotros somos como Juan y Jacobo. Buscamos el lugar ventajoso, el ser vistos, el que nos reconozcan, el estar por encima de otros. Y cuando estamos buscando nuestros propios intereses por encima de los demás, tarde o temprano vendrán pleitos, divisiones, conflictos entre nosotros, porque muchas veces esos intereses chocan. Y eso fue precisamente lo que pasó en esta historia. Los demás discípulos se indignaron. Se indignaron. Ahora, ¿por qué se indignaron los discípulos? No es porque, oye, ¿qué te pasa, Juan y Jacobo? Acaba de anunciar su muerte por tercera vez en Marcos.
por tercera vez. Y ustedes están pensando más en ustedes que en Jesús. No. ¿Saben por qué se indignaron? Porque Jacobo y Juan no estaban pensando en ellos, en los otros discípulos. Estaban indignados porque les querían ganar el paquete. Es como cuando vas al mercado y ahí vas en el carro y no encuentras un estacionamiento. Y ya por fin está ahí y ya lo viste, ¿verdad? Y ya estás ahí esperando y dice, este lugar ya es mío. Y vas ahí y llega otro y te lo gana. ¿Qué sientes ahí, verdad? ¿Qué sientes? Bueno, ellos estaban pensando en ellos. ¿Y por qué estamos seguros de esto? Porque, fíjense qué interesante, algo muy similar ya había pasado cuando Jesús anunció por segunda vez su muerte a los discípulos. Pasó casi exactamente lo mismo. Y aquí solamente se está reflejando lo que había pasado en un capítulo antes, el capítulo 9. Mire, vayan a Marcos capítulo 9. Fíjense en el versículo 31. Marcos 9, versículo 31. Porque enseñaba a sus discípulos y les decía: el Hijo del Hombre será entregado en manos de los hombres y lo matarán. Y después de muerto, a los 3 días resucitará. Ahora, brinquen al versículo 33. Llegaron a Capernaum y estando ya en la casa, Jesús les preguntaba: ¿qué discutían por el camino? Pero ellos guardaron silencio, porque en el camino habían discutido entre sí quién de ellos era el mayor. Jesús se sentó, llamó a los 12 discípulos y les dijo: si alguien desea ser el primero, será el último de todos y el servidor de todos. Y volvió a pasar. ¿Qué es lo que está pasando aquí? Todos están buscando sus propios intereses. Todos están buscando estar por encima de otro. Están siguiendo a Jesús, pero no saben lo que significa seguir a Jesús. Y hermanos, el amor egocéntrico que hemos visto, el egoísmo, la vanagloria, la ambición personal, no solamente revela una falta de humildad, sino que es quizás el más grande obstáculo para el servicio a los demás. No solamente revela una falta de humildad, sino es quizás el más grande obstáculo para el servicio a los demás. ¿Por qué? Porque cuando mi primer impulso es intencionalmente perseguir primeramente mis propios intereses antes que los demás, seré mucho menos motivado para servir, cuidar y procurar el bien y las necesidades de otros. El servicio no va a estar aquí por mi mente. Voy a estar más ansioso por satisfacer mis propias necesidades que las de los otros. Por eso me encanta lo que leyó el pastor Alex hace una semana. Someteos, humillaos bajo la poderosa mano de Dios, y Él os exaltará a vuestro tiempo. ¿Sí? Pero ¿qué dice al final? Porque Él tiene cuidado de vosotros. Si yo sé, Él tiene cuidado de mí, yo puedo tener cuidado de otros. Hermanos, cuando estoy más ansioso por mis propias necesidades, voy a estar más tentado a decir cosas como esta: bueno, ya me llegó el bono, ya me llegó algo extra de dinero, y voy a estar más tentado a pensar, bueno, okay, ¿qué necesidades tengo para cubrir primeramente en mi vida? En lugar de decir: Señor, ¿cómo uso este dinero para servirte a ti y servir a otros? Llegan las vacaciones y a lo mejor voy a estar más tentado. Ya estoy cansado, necesito relajarme. En lugar de decir: Señor, ¿cómo puedo usar estas vacaciones para servir a otros? O quizás, no tan lejos, llega la semana, fue una semana difícil y dices: necesito un descanso. No voy a ir a mi grupo de casa porque necesito primero mi descanso. Hermanos, nuevamente, el amor
egocéntrico no solamente revela una falta de humildad, sino que es quizás el más grande obstáculo para el servicio a los demás. Hermanos, pero en el pasaje de Marcos, en el capítulo 10, pasa algo extraordinario. Pasa algo asombroso. Vemos aquí grandeza. El único que debería estar indignado y molesto, ¿quién es? Jesús. O sea, 2 veces seguidas les había anunciado su muerte y esta vez inclusive les dio más detalles. Esta vez les dijo que se iban a burlar de él, lo iban a escupir, lo iban a azotar y lo iban a matar. Y nadie está preguntando, Jesús, ¿cómo estás? Nadie está preguntando, ¿cómo puedo ayudarte? Jesús, ¿cómo puedo servirte? No, nadie está pensando en eso. Nadie lo está haciendo. Y el Señor no está preocupado por eso, sino que está más preocupado por ellos. Y una vez más, de manera paciente, gentil, humilde, el Señor toma tiempo para inmediatamente juntar a los 12 y buscar servirlos. ¿De qué manera? Corrigiendo su manera de pensar y actuar. ¿Y por qué hace esto Jesús? ¿Por qué hace esto Jesús? ¿Saben por qué? Por lo que leímos en el versículo 45. Porque ni aún el Hijo del Hombre vino para ser servido, sino para servir y para dar su vida en rescate de muchos. Jesús no estaba esperando que lo sirvieran a él, sino que él vino para servir a los ingratos, a los orgullosos, a los arrogantes, a los egoístas, a los violentos, a los que buscan su propia gloria, a los que son como tú y como yo, como todos nosotros. Para eso vino nuestro Señor. Hermanos, y por eso es tan hermoso ver que hay ocasiones, como hace poco me pasó, que recibí un mensaje de varias personas ya que están pasando situaciones difíciles en su vida, con sus hijos, de enfermedad y otras cosas. Y me mandan un mensaje y me dicen, Edgar, ¿cómo puedo orar por ti? Estoy orando por ti. En lugar de estar pensando en ellos, yo les digo, yo debería estar orando por ti. Ellos están viendo, ¿cómo puedo orar por ti? Eso es hermoso. Y esto nos lleva al punto 2. Somos llamados a ser siervos de todos. Somos llamados a ser siervos de todos. Vamos a volver a leer Marcos capítulo 10 del versículo 42 al 44. De hecho, hasta el 45. Ok. Versículo 42. Llamándolos junto a él, Jesús les dijo, ustedes saben que los que son reconocidos como gobernantes de los gentiles se enseñorean de ellos y que sus grandes ejercen autoridad sobre ellos. Pero entre ustedes no es así, sino que cualquiera de ustedes que desee llegar a ser grande será su servidor, y cualquiera de ustedes que desee ser el primero será siervo de todos. Porque ni aún el Hijo del Hombre vino para ser servido, sino para servir y para dar su vida en rescate de muchos. En esta segunda parte, Jesús, después de lo que había pasado, reunió a sus discípulos y ahora les está diciendo qué es la verdadera grandeza. ¿Qué es la verdadera grandeza? Les está diciendo que la que ellos están buscando no necesariamente está mal, pero es más parecida a la grandeza que el mundo busca, a la gloria que el mundo está buscando. Y él empieza diciéndoles, ustedes saben. Esto es
es conocimiento general, no es ningún secreto, menos en esa época del mundo romano. Ustedes saben cómo son las personas del mundo. Y aquí no está distinguiendo entre, judíos y no judíos. Él está diciendo en general en el mundo. Y él dice, los que son reconocidos como gobernantes son los que se enseñorean de sus siervos. Son los señores de muchos. Esos son los que se consideran grandes. Y no solamente está hablando de gobernantes, sino los grandes nombres, los grandes hombres que tienen autoridad sobre otros. Ahora, ojo, nomás para aclarar, Jesús no está diciendo que no necesitamos personas en autoridad. No está aquí apelando a una anarquía. De hecho, es necesario personas en autoridad para tener un gobierno ordenado. Pero sí dice que el mundo reconoce como grande a los que están arriba y por encima de todos o de otros. Jesús dice, así funciona el mundo. Así opera. Y eso es lo que busca el mundo. ¿Cuánto puedo servir para que ahora otros me sirvan a mí? Pero eso es contrario al evangelio. El evangelio nos dice que si alguien estaba por encima de todo y de todos, era Jesús. Y más bien, Él descendió para ser el siervo, para dar su vida. El mundo busca subir por encima de otros para ser servido. Pero en el reino, la grandeza es que Jesús, estando en lo alto, Él descendió. Hermanos, y básicamente Jesús les está ayudando y nos está ayudando a nosotros a ver lo siguiente, a ver cuál es la grandeza que ellos deben procurar y desear. ¿Cuál es la grandeza que Jesús mismo les está mostrando, el camino que Él les está poniendo? Por eso, qué interesante que después qué interesante que Marcos está poniendo estos dos incidentes de cuando Él anuncia su muerte y luego inmediatamente pone esta discusión de quién es el grande. Y de hecho, si ustedes van a la primera vez que anuncia su muerte, pasa algo parecido, ¿verdad? Con Pedro. Pero ¿por qué está haciendo esto Marcos? Probablemente está haciendo esto el Señor para ayudarnos a relacionar la grandeza con Jesús y su obra. La grandeza verdadera es Jesús, es lo que Él hizo. Hermanos, sí, muchas veces nuestros esfuerzos pueden estar más dirigidos a cómo yo me elevo para tener más autoridad, para tener yo más privilegios. Inclusive podríamos usar el servicio mismo para ese fin. Este es mi ministerio, así que ustedes obedézcanme. Yo soy el que aquí dice cómo se hacen las cosas. O como hombres. Podemos llegar a la casa y pensar, yo soy la cabeza. Así que, por favor, no me molesten con los problemas de los niños. O sea, déjenme ver mis noticias y déjenme descansar. Eso no es lo que es el llamado que nos está haciendo el Señor. Él les dice, ustedes saben cómo es el mundo. Y Jesús les recuerda estas hermosas palabras. Pero entre ustedes no es así. El mundo podrá ser así y seguirá siendo y ha sido así. Pero entre ustedes no es así. Ustedes son otra cosa. Ustedes son siervos por mi obra en ustedes. Y hermanos, esto es un tema importante para Jesús. ¿Recuerdan? Y es bien parecido a lo que vimos la semana pasada. ¿Recuerdan en Mateo? Vayan a Mateo capítulo 23, versículo 3, lo que nos está hablando el pastor Carlos. Miren cómo las similitudes que está aquí, lo que el Señor nos quiere estar trayendo con esta enseñanza.
Marcos capítulo 23, del versículo 2 al 3, y me voy a estar brincando algunos versículos. Fíjense lo que veíamos la semana pasada. Los escribas y los fariseos se han sentado en la cátedra de Moisés, de modo que hagan y observen todo lo que les digan, pero no hagan conforme a sus obras, porque ellos dicen y no hacen. Ahora, versículos 5 y 8. Sino que hacen todas sus obras para ser vistos por los hombres, pues agrandan sus filanterías y alargan los adornos de sus mantos. Aman el lugar de honor en los banquetes y los primeros asientos en las sinagogas y los saludos respetuosos en las plazas y ser llamados por los hombres rabí. Pero ustedes no dejen que los llamen rabí, porque uno es su maestro y todos ustedes son hermanos. Ahora brínquense al 11 y 12. Pero el mayor de ustedes será su servidor. Y cualquiera que se engrandece será humillado, y cualquiera que se humille será engrandecido. Hermanos, hermanas, ya sea afuera en el mundo o adentro en la iglesia, se trata del corazón. Se trata de qué es lo que estamos amando. Si estamos, como dice Pablo, haciendo las cosas por egoísmo, por vanagloria, esa ambición personal de estar por encima de otros, de buscar el lugar de honor, para ser visto, para ser servido, para exaltado, o estamos viviendo como siervos del Señor. Mateo les dice que todos nosotros somos hermanos. Y Jesús les dice, así es el mundo, pero entre ustedes no es así. Entre ustedes no debe ser así. Si el mundo tiene sus valores, nosotros no debe de ser así. No debe de ser así, porque eso es totalmente contrario al evangelio. Y Jesús les dice esto, que si hay entre ellos alguno, así como Juan y Jacobo, que desee ser grande, será el servidor de ellos. Si alguien quiere ser grande, les dice Jesús, será el servidor de ellos. Y si alguien desea ser el primero, será su siervo, el siervo de todos. Fíjense, la palabra aquí griega, cuando dice el que quiera ser grande, es la palabra megas. Y la palabra aquí para servidor es la palabra diáconos, el que sirve mesas. ¿Sí? Jesús está diciendo, pero entre ustedes no es así. El que quiera llegar a ser megas será su diácono. Sin embargo, hay algo más grande que el megas. Y hay algo más bajo que el diáconos. ¿Y qué es? Es lo que viene a continuación. El que quiera ser el primero. Esa palabra es el protos. El que literalmente significa el número uno. El que es el mayor. Dice, debe ser el doulos, que literalmente significa el esclavo. Si hay algo más grande que el megas, es el protos. Y si hay algo más bajo que el diáconos, es el siervo. Hermanos, esto es cuando Jesús está llevando esto al límite. Él dice que el que quiera ser el primero entre los hermanos será el siervo, o literalmente el esclavo de todos. ¿Quieres ser el primero? Sé el siervo, el esclavo de todos. No. Y hermanos, ¿saben a qué los está llamando Cristo? ¿Saben a qué nos está llamando Cristo? No nos está llamando solamente a hacer una función de servir, algo que hago de vez en cuando. Yo sirvo en este momento y en este lugar y ya. No, sino que los está llamando a vivir como siervos, a tener una mentalidad
de siervo, de decir yo soy esclavo. Y no de unos o de unos cuantos, sino dice de todos. El primero de ustedes será el esclavo de todos. Esto es totalmente contrario al concepto del mundo. Y esto es muy importante, hermanos, a la hora de estar hablando acerca del servicio. Ya que algunos podemos estar tentados a ver el servicio como una función y nada más. Yo sirvo aquí y nada más. Aquí en la iglesia hago esto y aquello, pero no me pidas nada más. Imaginemos esto, pero más para ilustrarlo. Y yo sé que no, o no sé, pero probablemente no pasaría, pero solamente para ilustrarlo. Imaginemos que una persona se apunta para servir en fieles y se apunta para servir en la limpieza, que es uno de los servicios, más asombrosos, ¿verdad? Y está ahí todos los días sirviendo. Y wow, qué padre, qué asombroso. Pero luego, el resto del año, está aquí y ve una basura ahí en el piso y dice, a ver quién la recoge, ¿verdad? Qué sucios son aquí. El siervo es siervo siempre, no solamente en etapas o en ciertos lugares. O por ejemplo, los de bienvenida, ¿verdad? No sé, te lo voy a dar por otro lado. Pero por ejemplo, los de bienvenida. Hay personas que están en bienvenida. Si tú eres nuevo, saliendo, a mi mano derecha ahí en el lobby, ahí van a estar personas. Son bienvenidos. Si tú viniste otro día, también hay personas ahí. Ok, pero ahí están las personas de bienvenida, ¿verdad? Y cada domingo una persona levanta la mano, ¿verdad? Bienvenido, qué bueno, ¿verdad? Y a lo mejor esa persona que levantó la mano está enfrente de ti, o está enseguida de ti, o está atrás de ti, ¿verdad? Y ya se va acabando el servicio. Y tú dices, pues tengo una persona nueva, ¿verdad? Pero ahí están los de bienvenida. Mejor me voy porque el estacionamiento se pone ahorita bien difícil, ¿verdad? O, híjole, se me va a ir esa persona que hace mucho que no veo, mi amigo que está allá. Pero ahí están los de bienvenida, ¿verdad? La mentalidad del siervo es que ahí están los de bienvenida, pero oye, bienvenido. ¿Cómo estás? ¿Te puedo servir en algo? Imagínense, hermanos, que toda la iglesia tuviéramos esa mentalidad. No solamente los que sirven, todos nos estamos sirviendo los unos a los otros. Las personas vendrían y dirían, ¿qué es este lugar? Es totalmente diferente a lo que el mundo se ve. El llamado no es solo, el llamado, hermanos, que estamos haciendo ahorita, no es solamente a servir, sino a vernos como lo que somos siervos. No se trata de servir de vez en cuando, como una función que hago los domingos. El siervo es siervo todo el tiempo. El siervo es siervo todo el tiempo. Yo no soy papá solamente ciertos días o mamá ciertos días y hoy digo, ay, bebé, pues hoy no te voy a lavar los pañales, ¿verdad? O cambiar los pañales, ¿verdad? No puedo decir, bueno, hoy sí soy papá, hoy no soy papá, ¿verdad? O por ejemplo, un ejemplo muy típico, es personas se están casando, jóvenes se están casando y es hermoso. De hecho, en el año que yo me casé, que varias personas estaban orando ahí ya que se case Edgar. Y el Señor cumplió, el Señor escucha las oraciones. Pero hubo una unción y creo que se rompió récord de cuántas bodas había. Y es hermoso, pero ¿saben cuál es la tentación? Cuando a veces no tenemos esta mentalidad de que yo soy siervo. Decir, bueno, yo ya me caso, pero ahora voy a tomar vacaciones, ¿verdad? Es que ahora voy a servir a mi esposa. No me pidan esto ni lo otro. Y no estoy diciendo que está mal que quieras servir a tu esposa. Pero hermanos, somos siervos en todo tiempo. No dejamos de ser siervos. No dejamos de ser siervos cuando nos casamos. No dejamos de ser siervos. Toda nuestra vida, de aquí hasta que el Señor nos llame y por toda la eternidad, somos siervos de Él para su gloria.
Amén. Por lo tanto, no veamos que estamos llamados a servir solamente cuando estamos en la iglesia. Cuando estoy sirviendo en la alabanza o de Ujier o los niños, que por cierto, muchas gracias por su servicio, ¿verdad? O sea, muchas gracias por su servicio. Pero hermanos, salimos de aquí y seguimos siendo siervos. Y esa es la grandeza a la que nos está llamando el Señor. El considerar los intereses de los demás como más importantes que los míos es una mentalidad que el siervo tiene en todo tiempo. No principalmente para que lo reconozcan, no para ser alabado, no para tener un lugar de honor, sino porque esa es su identidad. Para eso fue llamado. Eso es lo que es. Ahora, no pasemos por alto lo que Jesús dice. Él dice, el primero es el que es, y así se llama el título del mensaje. El primero es el siervo, pero ¿qué dice al final? De todos. No solamente en todo tiempo, pero es siervo de todos. Porque podemos pensar, bueno, yo sí sirvo al pastor, ¿verdad? Y lo que el pastor me diga, y a la hora que me diga, ¿verdad? Pero con ciertas personas yo no soy siervo, ¿verdad? Es triste ver, hermanos, que muchas veces hay personas que pueden ser muy amables con el pastor o con ciertas personas y hasta ásperas con otras personas. Y eso no es a lo que estamos llamados. El que sirve a todos. ¿Y a quiénes servimos? Servimos a los del estacionamiento, a los que están en tu trabajo, a la persona que limpia, al mesero, al que te pide. Jóvenes, sirves en la iglesia y sirves en tu casa. Somos siervos. Y quizás, hombres, llegamos a la casa después de un día cansado, pero aún así seguimos siendo siervos. Y servimos a nuestra esposa. ¿Cómo estás? Y tenemos hijos, a nuestros hijos. Y servimos al maestro y decimos, ¿cómo le puedo ayudar para hacer su trabajo más fácil? Hermanos, hombres, esto es ser el primero. Esto es nuestro llamado. La grandeza a la que estamos llamados es, en otras palabras, ser como Jesús. Este llamado este llamado solo tiene sentido a la luz de lo que Jesús vino a hacer. Porque tú puedes decir, Edgar, sí, pero esto es algo muy difícil. Hermanos, pero esas son las buenas noticias del Evangelio. Cristo vino no para ser servido, sino para servir y para dar su vida en rescate de muchos. Él vino a comprarnos para hacernos de Él. Y la buena noticia es, lo que nos dice el Evangelio es que nosotros tenemos el Espíritu Santo, el Espíritu de Cristo, el Espíritu de ese siervo. Así que, hermanos, todo esto apunta a Él, y no solamente apunta a Él, sino que Él es nuestro ejemplo de grandeza. Y eso nos lleva al último punto, el ejemplo del siervo. Marcos capítulo 10, versículo 45. Porque ni aún el Hijo del Hombre vino para ser servido, sino para servir y para dar su vida en rescate por muchos. Esto, hermanos, es la antítesis de lo que estaban buscando los discípulos. El servicio que Jesús hizo por nosotros fue dar su vida en sacrificio para nuestro rescate. Él se hizo siervo. Y la invitación, como les dije ahorita, no es para que vamos a empezar a servir, sino que para primeramente miremos a Jesús.
El protos, el primero, quien tomó forma de siervo, que se humilló hasta la muerte y muerte de cruz. Él es el número uno. Él es el más grande, el primero. Y la actitud de Jesús debe ser nuestro estilo de vida, según este texto. Hermanos, el día de hoy, el llamado no solamente vamos a servir, sino vamos a servir a todos. Vamos a procurar la piedad en nuestras vidas. Hermanos, no es solamente, la aplicación no es solamente decir, hermanos, salgan y vamos a servirnos todos, ¿verdad? Sino la aplicación es, hermanos, como dice Filipenses, vamos a tomar la actitud de Jesús, a vivir como siervos, como lo que somos todo el tiempo, a tener una mentalidad de siervos. Eso es lo que nos llama el Señor, a lo que nos llama a que anhelemos. Alguien dijo esto: si Dios no nos llama solo a que nos comportemos como un siervo, pues eso puede cambiar de tanto en tanto, sino que nos llama a vivir como lo que somos, siervos. El versículo 45 nos está diciendo que ni aún el Hijo del Hombre, el Mesías, el Todopoderoso, quien tiene las galaxias en sus manos, cuya existencia está en su voluntad, cuando pisó el polvo de la tierra, que ni aún el Hijo del Hombre vino para ser servido, sino para servir y para dar su vida en rescate por muchos. Al final de todo esto, Jesús es el más grande. Jesús es el más grande y su servicio fue con su vida. ¿Cómo nos sirvió Jesús? Nos sirvió hasta la muerte. Nos sirvió hasta la muerte. Nos sirvió, su sangre fue el rescate por nosotros, dice el pasaje. ¿Y de qué nos rescató? ¿Saben de qué nos rescató el Señor? Nosotros éramos esclavos, pero éramos esclavos de la muerte, éramos esclavos del pecado, éramos esclavos del diablo, y Él nos rescató para hacernos suyos. Y si tú estás aquí, quizás es por primera vez o tienes tiempo viniendo, yo quiero decirte esto: mira a Jesús, mira, Él vino para dar su vida en rescate también de tu vida, y Él también te está llamando a ti. Él vino, hermanos, y no vino y solamente dio un poco de tiempo, no solamente dio un poco de dinero, no solamente dio ciertos días para servir o una tarde para servirnos o unas vacaciones. Él dio todo. Él dio todo. Hermanos, esa es la verdadera grandeza, esa es la gloria, que aquel que vino, murió, pero también resucitó. Jesús, que siendo Dios, tomó forma de siervo y fue obediente hasta la muerte y muerte de cruz, y un día toda lengua, toda rodilla se doblará ante su nombre. Ahora, hermanos, si logramos entender la grandeza desde la perspectiva del Señor, vamos a empezar a ver grandeza verdadera en todas partes. Podremos no solamente reconocer esa grandeza, desear esa grandeza, sino también celebrar esa grandeza. Cada vez que vemos a un hijo o una hija cuidando a sus padres ancianos, bañándolos, amándolos, respetándolos, aun cuando ya no son como eran antes, hay grandeza ahí. Cada vez que un padre, después de que su hijo lo ha ofendido o ha hecho algo vergonzoso, y ese padre decide nuevamente con paciencia, con amor,
buscar instruir a su hijo una vez más, hay grandeza ahí. Cada vez que una mujer busca servir a su familia una y otra vez, lavando la ropa, los trastes, los pañales, y aún así viene y sirve a otros niños, hermanos, hay grandeza ahí. Cada vez que alguien, aún con sus limitaciones físicas, económicas o no importa su edad, busca servir a otros, hay grandeza ahí. Cada vez que un esposo sigue amando a su esposa de manera sacrificial, la cuida y le dice que es la mujer más hermosa que ha pisado la tierra, aun cuando ya su juventud se ha ido, hay grandeza ahí. Cada vez que alguien busca servir, aun con una agenda ocupada, hay grandeza ahí. Cada vez que perdonamos, que pasamos por alto una ofensa, lloramos por aquellos que nos han hecho daño, hay grandeza ahí. Cada vez que el carácter de Cristo es reflejado en la manera que amamos, que nos servimos unos a otros, hay grandeza porque apunta a nuestro Salvador. Y veremos a los que sirven en la iglesia, hermanos, con otros ojos. Y no solamente veremos a los que están sirviendo con otros ojos, sino que anhelaremos también ser nosotros siervos y siervos de todos. Así que, hermanos, para terminar, como conclusión, el Evangelio nos dice que Cristo tomó forma de siervo y dio su vida para rescatarnos. Pero el Evangelio también nos dice que nosotros ahora somos siervos de Él. Esa es nuestra identidad. Somos siervos de Cristo. ¿Y por qué somos siervos de Cristo? Porque Él dio su vida para rescatarnos. Si Él te ha rescatado, si eres de Él, esa es nuestra nueva identidad. Le pertenecemos a Él. Pero también el Evangelio nos dice que porque somos siervos de Cristo, ahora podemos aspirar a esta grandeza, a ser los siervos de todos. Hermanos, la pregunta el día de hoy no es, a los que estamos en Cristo, no es si somos siervos o no. La pregunta es si seremos siervos fieles o no seremos siervos fieles. Si tenemos esta mentalidad de siervo o no. Miren qué glorioso llamado es el que nos está haciendo el Señor. La grandeza de ser como Jesús, de seguir sus pasos, de vivir como Él vivió. Que nuestro anhelo, hermanos, cuando procuremos la piedad de nuestra vida, sea tener en mente esto. Somos siervos del Señor y somos siervos de todos para su gloria. Vamos a orar.